por lo menos en lo que yo he ido conociendo, como que arriba no saben cómo manejar las cosas y no hay una logística. Entre ellas creen que todo es poner en práctica, sin darse cuenta que la ley orgánica exige una modificación sustancial, porque la logística de las familias sexuales es completamente distinta. Completamente distinta. Al colmo de que entra un sujeto rarísimo, pero que es muy importante. Rarísimo y que lo vamos a estudiar 10 años, pero que es importante, que es la división de los tribunales. Eso es muy importante. A Herbert no me deja mentir que en una audiencia de un juicio, de una clase con todos los jueces y magistrados y el personal de apoyo en Guerrero, me di cuenta que estaba el administrador de su organización, ¿no? Y entonces le dije, hazme favor, tú no te vas, te quedas aquí porque quiero que escuches. Y entonces empecé a explicarle lo que era la función conforme iba explicando la función de los jueces, iba explicando la función de la administración personales. Renunció, entonces, yo pensé que está haciendo broma, ¿no? Me dice, yo renuncio, yo no acepté ese puesto. Le dije, ¿sabes qué? No, como si fuera que se fue y renunció, ¿no? Entonces, yo que no me llevo muy bien con el presidente del tribunal de Guerrero, todavía peor eso, el cabrón renuncia diciendo yo esto no lo acepto. Bueno, es una función muy importante. Ok, entonces, nunca es el tribunal de apelaciones, por lo general es un tribunal superior, por lo general la sala penal, la que tiene el mandato de decir, mándame el expediente. ¿Por qué? Porque puede ser una revisión de un caso que tiene 10 años, una mala archivo, imagínense. Ok, se presenta el recurso, yo he puesto aquí unos signos de preguntas, porque por el sentenciado, por la esposa, por la concubina, por el tercero cuarto. Esto yo creo que es un tema para aquella persona que conozca la razón de revisión. O sea, hay los nombres ahí, ¿no? Hasta el tercer grado, o segundo grado. Seguro que le ganaron y esto ya está feliz, entonces yo comparto su alegría, pero bueno. Ok, entonces, esto es muy importante. Si yo me entero, si tú te enteras que yo estoy preso por una injusticia, puedes presentar recursos de revisión, porque es un derecho humano. La libertad mía está ligada con el injusto. Entonces ya es una estupidez. O sea, que es muy importante darnos cuenta cuando estamos creando una ley con mentalidad de estúpido. ¿Sí me entienden? Entonces, en cierto sentido, es interesante cuando decimos el recurso de revisión puede ser presentado por ABCD o cualquier persona que se entere de la razón del injusto. ¿Ok? Pensemos un poquito que Herbert está preso y que yo soy el autor. Y pensemos todavía peor, que ya prescribió la acción penal con respecto a mí. Y entonces yo presento el recurso de revisión. Yo presento el recurso de revisión porque no fue Herbert el que mató a mi suegra, la maté yo. Vean qué importante, yo puedo presentar el recurso de revisión. ¿Por qué? Porque yo sé que la estigmatización penal pública, pero la pena la escribió todavía el baboso por estar metiendo drogas adentro, sigue adentro. Y entonces yo puedo presentar un recurso de revisión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si es tan cierto el recurso de revisión, no puedo poner límites a la persona que se entere del injusto. Esto es muy importante. Entonces, por escrito ante el tribunal de apelaciones, ¿okay? Esto es fundamental. Y indicando cuál fue la sentencia que se dictó contra mí, por qué delito, ¿no? Por la causal de revisión, se revisa por qué, porque fui yo el que maté, no fue sí y no Herbert. ¿Ok? Solamente yo maté a mi suegra, no fue Herbert, y Herbert el que está preso. ¿Ok? La prueba y cuál es la solución. Que lo lógico es que Herbert salga en libertad porque lleva 10 años de estar preso escribiendo libros como loco y parece tonto, y entonces, etc. ¿No? Ok, y más. Ok, lógicamente la prueba documental para hacer la víctima debe exhibirse por el código escrito. ¿Okay? Esto no es tan cierto tampoco. Esto no es tan cierto tampoco. Porque basta la razón de revisión para que de inmediato se pueda ordenar la investigación. ¿Por qué? Porque es muy injusto. ¿Okay? Eso es fundamental. Entonces, pero en todo caso, se pone un requisito de forma que es la prueba documental
ser admitida por el Tribunal de Apelaciones y Revisión se exhibe como un escrito. Ok. Si el tribunal admite, va a solicitar el proceso y corre el llamado a las partes por 5 días. ¿Quiénes son las partes ahí? En cierto sentido, la parte única es el emisor público, pero yo pienso con interpretación extensiva que debe ser la víctima, ofendido. Y luego ver el resorte de la ley general de víctimas y el resorte de la constitución política. Principalmente si Hesber no ha reparado el daño, si quiero poner ejemplo. Bien, el tribunal va a hacer una resolución judicial. El tribunal va a señalar a la audiencia una vez que se aclare el tema fácil que es posible. Dime, Jesús. Doctor, recurso de revisión, ahí señala que debe ser interpuesto por varias personas. Solamente se reconoce interponer recursos en una sola ocasión por cualquiera de las personas que hay en la no, o puede en forma independiente, pero pone uno, posiblemente el otro, o el interponer. Sí, y si alguna de esas personas fallara en el recurso de revisión, se puede poner tantas veces como se han necesitado. Salvo que hubiera una repetición táctica, pero no creo que no. ¿Okay? Bien, entonces, se admite, si el tribunal admite, vea que solicita el proceso, corre sagrado las partes por 5 días, pero admite pruebas sobre determinaciones. Esto es muy importante. Para que el tribunal, ¿por qué? Porque el tribunal no tiene más parte que la parte pública. Es decir, casi el ministro público se presenta de oficio, no histórico. Y es muy posible que lo que haga es buscar sus carpetas para ver qué pasó. Pero es muy posible que lo agarre fuera del foco del sistema. Entonces lo que hace el tribunal es que admite las pruebas ofrecidas en otras partes y ordena imputaciones. Si no son pruebas falsas, si son verdaderas, fija fecha para la audiencia en un plazo no mayor de 3 días. Abierto el debate, se da traslado o audiencia a las partes al ministro público y se desahogan las pruebas. ¿Okay? Y entonces, luego los alegatos finales, que puede ser el orden del defensor, ministerio público, víctima y ofendido, esos elementos se resuelven. Se resuelven. Hay un injusto en el sistema porque en la resolución, sí, se puede resolver en la audiencia de inmediato o se puede resolver de cerrar la audiencia dentro de las 24 horas siguientes. Son términos obligatorios, son términos para la jurisdiccional. El juez puede anular y absolver, comunica a las autoridades administrativas o judiciales y fija monto del daño causado a la víctima. Puede anular y absolver. El concepto de anular lleva a la que anula lo actuado y remite los autos. Aquí hay un posible injusto. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que ver cuánta pena lleva la persona y cuánta pena podría ser en caso de un nuevo juicio. Pero en ese sentido hay un injusto. Es un tema que hay que conocerlo muy bien, ¿no? De hecho, conozco una chica Durango que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema de que lo que debe hacer es absolver y no anular para no volver a repetir el juicio, sino de inmediatamente que si hubo la causal que se usó. ¿Okay? Claro, el problema es que la revisión puede ser que no necesariamente lleve a la libertad, sino que lleve a una violación de derechos. Por ejemplo, un caso de mi país, había un gran escritor que había robado, según él cuando estaba chiquillo, había robado a los 16 años y medio, se había robado el vestido de oro de la patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles. Y entonces, José León Sánchez se llamaba. José León Sánchez presentó recurso de apelación, revisión y nada, ¿no? Porque la edad, cosa de era esta. 16 años y medio. Cuando vinieron los tratados internacionales que se cuestionaban la edad, él presentó otro recurso de revisión y se confirmó la sentencia. Hasta que hubo un cambio único de edad a los 18 años.
Entonces presentó otra vez el recurso de revisión y lo ganó, ¿no? Con todas las consecuencias que eso significaba por un beneficio de más en el que había sido condenado por una sentencia como mayor de edad, siendo legalmente menor por derechos constitucionales. Es un elemento muy interesante. Entonces, claro, el tribunal lo que hace es que absuelve totalmente la sala y no anula, ¿okay? Para resolverlo. O sea, que sería muy injusto anular, ¿okay? Para enviar al tribunal de menores para que se le siga insochado, ¿no? Cuando le llevan comentarios. Eso son cositas que es muy importante ver el tema de anular o absolver, ¿no? Claro, el gran problema que tenemos a nivel de exigencia en materia de revisión es que siempre que él es culpable, digamos que el tribunal detecta que hay una culpabilidad, entonces se anula, no absuelve, porque no tiene posibilidad procesal de absolver, ¿okay? Sino de revisión de lo que ha actuado, una nulidad o por lo que sea. Entonces, es un tema muy complejo. La única que yo conozco, no sé si Perú, que Perú tiene un garantismo mucho mayor, me parece que el de Costa Rica, aunque el de Costa Rica es muy liberal. Costa Rica siempre que ha habido una violación de derechos humanos que se detecta, ¿no? Que se detecta en la revisión, ha anulado la absoluto. Igual que pasó con el caso Cáceres, ¿no? Pero por vía de revisión, no por vía de amparo ni por vía de habeas corpus. Costa Rica, cada vez que hay una violación de derechos humanos, causa duda y entonces anula, pero absuelve, no anula, para no repetir eso. Pero claro, todo depende también del tiempo que pongas el recurso de revisión, porque pensemos un poco lo que puede pasar ahorita a nivel económico también para un despacho. Pensemos que ya está la causa Cáceres, ¿no? Y que la causa Cáceres produce 2 tesis aisladas, o yo no creo que produzca tesis jurisprudenciales, pero pensemos que produce 2 o 3 tesis aisladas. Y entre ellas, una tesis aislada que a mí me parece que fue una especie, con todo respeto, de hipocresía de Leno, que fue la violación al Tratado de Ginebra sobre el servicio consular. Se llama así, Tratado de Ginebra sobre el servicio consular, sobre atención consular, asistencia consular. A mí me parece una situación hipócrita, con todo respeto, porque ninguna persona, ninguna causa aguanta 35 horas en servicio consular, con todo respeto. Si ustedes se dan cuenta, y haciendo un estudio en toda Latinoamérica y en Europa, no hay ningún código de procedimientos penales, que exija atención consular, que considere la atención consular como una exigencia procesal. Nada, ni constitución, ni código. Sino que fue un tratado humanitario, ¿okay? Para que los extranjeros no tuvieran que enfrentar un proceso sin 2 objetivos. 1, que el cónsul le diga, ese es el procedimiento mexicano, 1, y 2, ya me comuniqué con los padres, ya saben que estás detenido y por qué estás detenido, de modo que no haya pues correo de brujas, ¿no? De que lleguen a los padres o a cualquier persona una mala noticia de la revisión, de la devolución. Entonces, esa es la razón por la cual se hace el Tratado de Viena sobre servicio consular. Pero el cónsul no es sujeto ni parte en el proceso, no es ni sujeto procesal, que tiene derecho a fotocopias certificadas para enviar vía diplomática al país, por ejemplo mío, de que yo soy detenido. Pero no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera tiene derecho a ser expediente en el sentido de que él tuviese que ser notificado, ¿no? Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque eso lo asume el defensor y en todo caso el cónsul. Una vez que le explica al juez lo que pasa, sigue en contacto con su abogado defensor, que es el que mejor domina el proceso. Porque de lo contrario, el cónsul empieza a preguntar cosas al juez y el juez rompe el principio de inmediación y contradicción. Es un tema muy complejo. El juez no puede dar respuestas al cónsul. Se las tiene que dar su abogado defensor para respetar los principios que además están en la Constitución Política y en el capítulo del 20. Esto es muy interesante entenderlo. Entonces, claro, una vez que entonces se van a presentar todos los recursos conforme se van presentando.
Pero pensemos un poco que sale como tesis aislada. Que sale como tesis aislada el servicio consular, o sea, la atención consular. Y entonces, claro, nosotros nos vamos a encontrar que en las cárceles mexicanas, ¿no?, hay 5.000 personas extranjeras a las que no se les dio servicio vincular. Podríamos causar revisión. Y entonces, al causar revisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Absolutoria o anulación? ¿No? Y ahí los tribunales tienen que ser muy prudentes, ¿okay? Porque si hay resolución en el caso Caseso, ese particular tendría que obedecer el tratado y por tanto tendría que anular si no hubo servicio consular, y por tanto entonces tiene que ver si anulan o sí, si anulan o sí, para que se vuelva de nuevo a rehacer el proceso, o por el contrario se absuelve. ¿Qué es lo que se aconseja siempre a los tribunales? Que sepan calcular el plazo de resolución de la revisión más el plazo de la solicitud. Si está condenado por 5 años, ya absuelva, ¿no? Pero el problema que hay es que si los tribunales absuelvan, crean jurisprudencia interna, que también entonces tiene que aplicarse de modo igual por el principio de igualdad procesal. Entonces, son cosas muy complejas que los tribunales tienen que ser muy inteligentes. Por eso, a mí no me gusta mucho que sea el tribunal de apelaciones, sino que tuviera que ser la sala penal, para que tuviera un único criterio válido, superior, y no un criterio del tribunal que podía ser muy organizado. ¿Okay? Salvo que el tribunal de apelaciones está en la sala penal, como ha sido en la mayoría de los estados. Es que se pregunta, doctor, porque el 37 dice que se interpondrá el recurso de revisión y conoce el recurso de apelación, y los artículos 38 y el 39 que habla que el recurso habla del juez y que la audiencia es del juez. Entonces, quien va a conocer o la ley está bien. ¿Por qué, Patricia? A ver, ve que veo. Tenía que la ley de es un poco penoso, porque también le resulta a Querétaro. Resulta que decía juez o tribunal, juez o tribunal, juez o tribunal. Entonces, se fueron quitando el tribunal. No vaya a ser que después prácticamente juez unipersonal no tribunal de juicio. Vea la ignorancia que lleva a una propia interpretación, ¿no? Bueno, tú lo vas a ver así. Te vas a darte cuenta que se fue quitando el tribunal para no verlos comprometidos a que la ley orgánica exija tribunal de juez. Cuando todos sabemos que desde el punto de vista genérico, juez o tribunal es lo mismo o son sinónimos de la teoría del proceso. Y por tanto, el tribunal no tiene que ser juez, sino puede ser un tribunal de sentencia unipersonal. No, esto es un problema nada más así, y es una antinomia muy compleja. Pero igual ocurre esto, ¿no? Si ustedes ven el sistema acusatorio, ¿no?, lo van a ver que el escalafón es lo resuelto por el tribunal de sentencia, lo ve la casación de 5, y la revisión la ve la sala penal, que son dos cosas distintas. En cambio, lo que ve los tribunales de apelaciones son un escalafón debajo de la sala. Son un escalafón debajo de la sala. Entonces, por tanto, claro, ¿quién está viendo todas las apelaciones de autos? El tribunal de apelaciones. ¿Quién está viendo las apelaciones de sentencias? El tribunal de casación, que es la misma sala penal. Eso es lo importante, y por eso la sala es 5. ¿Y quién ve la revisión? La sala penal. Ese es el punto. Entonces, ha habido una parte del código, ¿no?, en donde, por ejemplo, yo me recuerdo de una ley que la magistrada que estaba en la comisión, no, quita el tribunal, ya hablé con la presidenta y no quiere tribunales generales. Y le dije, perdón, magistrada, pero es que juez y tribunal no es muy simple, ¿no? Y me dice, sí, pero es que esto nos va a obligar porque el gobernador no quiere más plata para el Poder Judicial. Absurdo. Y le dije, pues con mayor razón para el Poder Tribunal, ¿no? Para que por lo menos el otro gobernador, ¿cómo vas a gobernar el Poder Judicial para el baboso que está presentando, ¿no?
Piensa más adelante. No lo veo ya. Ya está, quedó pues. Ya está. ¿Qué fue esto, no? Bueno, esta es la realidad tan sencilla de un recurso de revisión. ¿Ok? Con todas esas consecuencias que podrían suscitarse después a la hora de la praxis. Dime, Narciso. Doctor, en algunos casos es muy fácil de entender el procedimiento de revisión. Por ejemplo, en el caso de Juan Ramírez, ¿verdad? Entró a la casa de fulano de tal a robar, privó de la vida a alguien, pero un familiar, por confusión, lo señala que fue Pedro, ¿verdad? Exactamente. Se le sigue el procedimiento y fue Pedro, de acuerdo al señalamiento. Es condenado a 15 años, pero una vez que es condenado, aparece otro, ¿verdad? Que efectivamente fue el que anduvo la persona cierta, ¿verdad? Y que él, ante las autoridades, confesó: no, es que yo robé en tal lugar y privé de la vida failestre y eso. Bueno, entonces ahí sí es procedente el recurso de revisión y es fácil, ¿no? Porque lo está señalando. Pero, por ejemplo, ¿hasta dónde es el alcance de este procedimiento de revisión? Por ejemplo, en el caso de una violación, por ejemplo, el código Penal señala en su artículo 184 que dice que comete el delito de violación, ¿verdad? Contra una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistir. Es muy común. Ahora en violación, si yo empujo a alguien y se mete la botella. Bueno, y por ejemplo, ahorita en el caso de violación, si yo voy al gimnasio, tiro a una persona contra la bicicleta y se le incrusta, ya está bien. Pero bueno, ok. Así son los elementos de... Ok, entonces vamos a suponer también que ya fue condenado Juan Ramírez, ¿verdad?, por el delito de violación. Pero si en unos 2 años o 3 años yo quiero promover un recurso de revisión, ¿por qué? Porque, pues digo yo que en exámenes periciales, ¿verdad?, psicológicos, que la muchacha sí tenía la capacidad, o si tiene, a lo mejor en ese tiempo por la edad, no tenía la capacidad de comprender en el caso de una menor de edad, pero a los 2, 3 años después de haberlo sentenciado, ¿podría promover yo en este caso el procedimiento de revisión? A ver, estás dando un ejemplo muy complicado, así porque además es un delito de acción pública y está ser parte de la propiedad. Pero por ejemplo en el caso, ya ve que ahorita es muy común que niñas de 11 años ya tengan novio, tienen relaciones sexuales. Bueno, ahí el problema es definir hasta dónde tienen relaciones, son 13, 14 años. Eso no es común. Lo común es que se casen y tengan relaciones sexuales, eso es lo común. Lo otro es, ¿no?, algunas gentes, ¿no? Pero bueno, que no lo hagamos común, porque si no, al contrario, nos acostumbramos a que sea común, ¿no? Entonces, a ver, Narciso, puedes presentar, por eso es importante el concepto de indagación. ¿Okay? Puedes presentar el recurso, o sea, es un derecho que tienes, ¿no? Siempre, cualquiera de los sujetos del 86 puede presentar el recurso. ¿Okay? Ahora, Narciso, si a usted ya le rechazan por tercera vez un recurso, es muy posible que vayas teniendo una mala ambiente en el único tribunal de apelaciones, ¿no? De que se da cuenta de que Narciso anda buscando recursos por ahí. Es un asunto de inteligencia y de logística de un abogado. Eso ha ocurrido muchas veces y también ha ocurrido en Costa Rica. Un abogado que le ha buscado revisiones por todo lado y los interponían y los rechazaban las puertas, ¿no? ¿Por qué? Por lo importante es darnos cuenta de que cambió las circunstancias esenciales del procedimiento anterior. ¿Okay? Porque ya no es delito, porque se derogó el tipo penal, porque se alivianó el tipo penal en materia de penas, porque bajaron las penas y por tanto fue condenado a 40 y ahora son 20. Ese montón de variables normativas influyen lógicamente en el asunto, igual que todas las causales en las cuales el delito deja de ser delito. De hecho, casi ninguna la vas a ver a nivel de reducción, la vas a ver a nivel de ejecución. De hecho, es competencia del juez de ejecución poner en libertad cuando hay un cambio de la penalización de la conducta.
Qué interesante esto. Y aquí podríamos tener dos jueces, y ahí yo creo que también tendríamos que ver Narciso inteligentemente qué es de revisión y qué es de ejecución. Por ejemplo, si el delito ha sido derogado, va a ejecución, no va a revisión. Lógicamente, todo se lo va a ver, todo lo resuelto por el juez de ejecución tiene apelación ante el tribunal. Apelaciones. No sé si quieres agregar. Ok, gracias. Mi compañero, muy buenos días con todos. Espero que hayan pasado una tranquila noche del viernes. Ayer nuestro amigo Daniel hizo vigilancia nocturna en un lugar llamado, ¿cómo se llama? ¿Hasta qué hora estuvieron ahí, doctor? Y Daniel dijo que vio algunas caras conocidas de aquí los presentes. Bien, compañeros, a lo señalado por el doctor Hidalgo, yo quisiera pues compartirles algunas ideas adicionales, ¿sí? Capaz si me puedes ayudar por unos breves minutos a ir apagando el proyector, por favor. Es lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar la ley de ejecución de aquí del estado de Veracruz, no solamente en función a la interpretación de las normas, ¿no? Como fue en el caso del recurso de revisión, sino que también quisiera trabajar el tema de la ejecución a través de dos amparos muy importantes que Veracruz no lo puede desconocer. Se le conoce como el amparo Zacatecas y el amparo Campeche, ¿correcto? Los números de registros lo van a ustedes a encontrar en un libro común escrito entre el doctor Hidalgo y su servidor, que es los comentarios de la ley de ejecución del Distrito Federal, ¿correcto? Entonces, ley de ejecución más dos amparos, el amparo Zacatecas y el amparo Campeche. Llegado el momento, vamos a ir relacionando ambos documentos, ¿correcto? Para ello quiero partir de un primer tema. El primer tema es entender los alcances de la judicialización de la ejecución. Como ustedes ya saben, cuestiones de seguridad de reclusorios, cuestiones de disciplina en los reclusorios, ¿correcto? Cuestiones como el tratamiento educativo, psicológico, de salud, sigue siendo un tema del poder ejecutivo, ¿no es cierto? Sigue siendo un tema del poder ejecutivo. En la vida le voy a decir a la jueza Patricia, toma una K-45 y cuídame el cerezo en la vida. Entonces, temas como seguridad, temas como disciplina, temas como el tratamiento a recibir dentro de reclusorios, sigue siendo propio del Poder Ejecutivo a través de su dirección general, ¿correcto? Entonces, ¿qué entendemos por judicialización de la ejecución? La respuesta nos dio el amparo Zacatecas. ¿Qué se entiende por judicialización de la ejecución? La presencia de un juez a través de un sistema de audiencias oral y pública, la presencia de un juez a través de un sistema de audiencias oral y pública, donde se analicen los derechos humanos, por ejemplo, del condenado, y el tema de la reparación del daño. Los derechos humanos del condenado y el tema de los derechos humanos, y la reparación del daño. Por decir derechos humanos del condenado, podemos como ejemplo la forma en que se ejecutará su condena,
Por derechos humanos del condenado tenemos otro ejemplo, el tema de los beneficios penitenciarios. Y por derechos humanos del condenado tenemos otro ejemplo. ¿Cuál? El exceso en la disciplina en contra del interno. El exceso de la disciplina en contra del interno. ¿Correcto? ¿Te das cuenta que son temas concretos? ¿Cómo ejecutaré la condena? ¿Cómo accederé a un beneficio penitenciario? ¿Qué pasa con el exceso de la disciplina dentro de los cerezos? Temas relacionados a los derechos humanos del condenado. Y obviamente, como hablamos de reparación del daño, pues hablamos también de las víctimas. Daniel dijo en su primera exposición que por partes más entendía el Ministerio Público, pero él también dijo que por partes tenemos que entender a las víctimas por ser el titular del derecho a la reparación de los daños. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos escuchar a Santiago? Tenemos que entender que ejecución de sentencia es una mixtura donde está presente tanto el ejecutivo en temas de seguridad, en temas de vigilancia, en temas de custodia, en temas de disciplina, pero al lado de él está el Poder Judicial, que a través de un sistema de audiencias orales y públicas velará por los derechos humanos del condenado y velará porque sean reparados los daños. Cuidado, porque cuando se habla de judicialización, en un primer momento se entendió solo Poder Judicial. No. Hay un poder compartido entre el Ejecutivo en las áreas que ya hemos dicho y el Poder Judicial en estas otras áreas. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cómo el amparo Zacatecas es aterrizado en la Ley de Ejecución de Veracruz? De la siguiente manera. La Ley de Ejecución de Veracruz regula dos tipos de audiencias. La Ley de Ejecución de Veracruz regula dos tipos de audiencias. En primer lugar, regula la llamada audiencia de ejecución de la sentencia. Audiencia de ejecución de la sentencia. Lo regula a partir del artículo 11 de la Ley de Ejecución de Veracruz. La audiencia de ejecución de la sentencia, regulada a partir del artículo 11 de la Ley de Veracruz. ¿Correcto? ¿Cuál es la regla? Que en esa audiencia el juez de ejecución nos dirá, escuchando las partes, cómo se va a cumplir cada condena fijada en una sentencia firme, en una sentencia que ya puede causar ejecutoria. Cada condena, ¿cómo se va a cumplir? Herbert, a esta audiencia van sentencias absolutorias, no van sentencias absolutorias. El juez de ejecución solamente ejecuta condenas. La absolución puede ser ejecutada por el propio órgano jurisdiccional que emitió la sentencia, sin necesidad de irnos al de ejecución. El de ejecución solamente ve condenas. Herbert, y el de ejecución ve condenas de aquellas sentencias pendientes de apelación, no. En ejecución solamente ve sentencias firmes que ya causó ejecutoria. Por ejecutoria hay que entender que ya pasó el filtro de la apelación. El filtro de la apelación. No de la revisión, porque como bien dice Daniel, la revisión es la facultad de que el Tribunal de Apelaciones revise una sentencia firme. Muy bien. Pero la Ley de Ejecución de Veracruz me habla de un segundo tipo de audiencia. Se le conoce como la audiencia incidental. La audiencia incidental. ¿Correcto? Regulada en dos artículos. En primer lugar, el artículo 9 de la Ley de Ejecución en su fracción tercera. Artículo 9 de la Ley de Ejecución en su fracción tercera. Y en segundo lugar, en el artículo 21 de la Ley de... 28 de la Ley de Ejecución. 28 de la Ley de Ejecución. Perdóneme si
para aclarar la llamada audiencia incidental, parta del 28 y no del 9, ¿correcto? Perdónenme solamente eso. ¿Qué regula el artículo 28 como audiencia incidental? Regula el tema de la reparación de los daños. Esta audiencia incidental para la reparación de los daños, nos indica el artículo 28, puede ser a solicitud, claro, del Ministerio Público, pero obviamente también puede ser a solicitud de la propia víctima, como interesada que es, del propio ofendido, y qué interesante, abogados, del propio asesor jurídico de las víctimas. Asesor jurídico de las víctimas. Ya ustedes me entenderán que el objetivo del 28 es ver cómo el condenado va a cumplir con el monto de los daños fijados en la sentencia. ¿Correcto? Pero luego, por eso les pedí mil disculpas si inicié por el 28. Pero luego, el artículo 9, fracción tercera de la Ley de Ejecución de Veracruz, nos da una lista de temas que podrán ser ventiladas en la audiencia. Una lista de temas que podrán ser ventiladas en esta audiencia incidental. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de esta lista de temas. En primer lugar, la sustitución de penas. La sustitución de penas. En segundo lugar, la obtención de beneficios penitenciarios. La obtención de beneficios penitenciarios. Y en tercer lugar, y capaz sea la frase más importante de este artículo 9, fracción tercera, capaz la frase más importante: cualquier otro tema que tenga una naturaleza compleja, y o que requiera el desahogo de pruebas. Cualquier otro tema que tenga una naturaleza compleja y o que requiera desahogo de pruebas. Te pongo un ejemplo para que veas conmigo los alcances de este tercer caso. Supongamos que yo soy un condenado, ¿correcto? Estoy en el cerezo, dígame el nombre de un cerezo. Pacho Viejo. ¿Sí? Muy bien. Yo pensé que por mi edad me iban a mandar a Palmasola. ¿Por qué mandan a Pacho Viejo? A él manda a Pacho Viejo, pero a mí a Palmasola, ¿eh? Por eso, ¿qué está? ¿Y qué pasa? Pues como interno, como recluso, pues me porto mal, ¿correcto? Y pues el personal de seguridad y custodia me impone una disciplina, ¿correcto? Pero dice el artículo 134 de la Ley de Ejecución de Veracruz, 134 de la Ley de Ejecución de Veracruz, ¿cómo será esa disciplina? Nos pone parámetros de esa disciplina, parámetros que se agotan en una sola idea. ¿Cuál idea? Que la disciplina sea proporcional a mi infracción, que mi disciplina sea proporcional a mi infracción, ¿correcto? Si estoy poniendo en peligro la vida de otro custodio, obviamente la disciplina será mayor. Pero si solamente le estoy ofendiendo de palabras a otro recluso, la disciplina tendrá que ser, ¿no? Proporcional, ¿correcto? 134. Pero ¿qué pasa pues si nos toca un custodio, si nos toca un comandante, si nos toca un director de ese reclusorio que pues ve a todas las infracciones parejas y siempre las disciplina de una manera exagerada, severa, elevada? O sea, me castiga así
como ponga en peligro la vida de un custodio, de igual forma que unas ofensas de palabras a otro custodio. Me castiga en forma exagerada, elevada, infringiendo el 134. ¿Correcto? ¿Puede el interno con su abogado defensor pedir que se revise esa disciplina? Porque al faltar al principio de proporcionalidad prevista en el artículo 134 de la ley de ejecución, le están entonces violando sus derechos. Pero jefe, un condenado tiene derechos humanos, sí. Recuerda que lo único que le han privado de su libertad, pero los demás siguen siendo titulares de derechos. ¿Puede entonces una disciplina exagerada violentar los derechos humanos de un interno? Probablemente sí, pero ¿quién lo podrá oír? ¿El propio poder administrativo que lo disciplinó? ¿O tiene que ser un poder diferente, un poder de afuera? Tiene que ser diferente. Tiene que ser un poder de afuera. ¿Quién puede ser ese poder de afuera? El juez de ejecución. El juez de ejecución. Señor juez, escúcheme. ¿Por qué el juez de ejecución? Porque el juez de ejecución también vela por los derechos humanos de los internos. También vela. Perdón, Gerard, así lo dice Veracruz. Sí, pero se desprende el primero constitucional que dice que toda autoridad velará por los derechos humanos dentro del ámbito de su competencia. ¿Correcto? Esto que parece tan sencillo, ¿cómo lo aterrizamos? Con una audiencia incidental. Con una audiencia incidental, juez de ejecución, escúchame en la audiencia lo que me está pasando. Juez de ejecución, óyeme en la audiencia lo que me están haciendo. Invocando el artículo 9, fracción tercera. Porque es una situación compleja. Óyeme. Esto, y es la génesis del amparo Zacatecas. El Poder Ejecutivo no lo entendió. El Poder Ejecutivo cree de que él impone la disciplina porque es la autoridad. Y si viene un juez a revisarle sus disciplinas, cree que le están invadiendo las competencias. Perdón, yo sé por qué no disciplino al hombre. Tengo un consejo técnico, tengo personal de custodia, tengo una comisión de derechos humanos. Yo sé, dice la administración, cómo disciplinar al interno. Si va a venir un juez a decirme que esa disciplina está mal, entonces, como en el ajedrez, y como el niño berrinchudo, tiro la toalla, pues cuida tú. O sea, sí, no lo puedo tocar al cabrón, porque ya viene como yo, me tocaron. Entonces, cuida tú. O sea, no lo puedo enviar de, ¿cómo es? ¿Palo viejo? Pacho viejo, no puedo enviar de Pacho viejo a un ceferezo, ¿no? Porque el cabrón ya llora porque si lo traslado a un ceferezo que está, qué sé yo, a 300 kilómetros, su familia no lo podrá visitar, y en el ceferezo le va a dejar el trasero todo floreado, entonces ya va a llorar. Perdón, dice el amparo Zacatecas. El juez no está invadiendo tus competencias. Lo único que hace el juez es verificar que tus disposiciones administrativas, tus mandatos administrativos, llámense disciplinas, llámense traslados, no estén violando derechos humanos. O sea, el juez no está diciendo trasládalo a Daniel Hidalgo al ceferezo. Tú lo harás porque es entidad administrativa. El juez de ejecución no va a decir disciplínenlo a José Daniel Hidalgo Murillo. No, esa es cuestión de la dirección de reinserción. Pero ¿qué sí dirá el juez de ejecución? Si tus decisiones administrativas están conformes a los derechos. Punto.
Porque la Constitución, artículo 18 y artículo 21, permite los traslados internos, sí lo permite, pero señala las causales. Delincuencia organizada o por situaciones que impliquen un tema de peligro. Ya la Constitución lo señala. ¿Qué hace el juez de ejecución? Verificar que el órgano administrativo cumpla con ese mandato constitucional. Perdón, el 134 indica que la administración puede disciplinar interno. El 134 dice, el personal de seguridad y custodia podrá disciplinar interno. No dice el juez. Pero hay razones, hay causales, hay principios. ¿Qué hace el juez de ejecución? Verificar que esas razones, verificar que esas causales, verificar que esos principios se hayan observado. Estas fricciones, porque hay que decir las palabras claras, fricciones, ya se están dando en algunos estados. El estado que está más sufriendo con fricciones es el estado de Campeche, por eso la aparición de este segundo amparo. Yo no sé si con el Poder Judicial de Veracruz intervenga en estas clases de audiencias, vaya o no vaya a haber fricciones. ¿Por qué escogí esos temas? Porque es la problemática que nos vamos a enfrentar en mayo, ¿correcto? O sea, algunas veces en temas de ejecución, y Daniel no me dejará mentir, han invitado a jueces de ejecución de Chihuahua, de Durango, muy nobles, muy inteligentes, jueces de ejecución de Chihuahua y de Durango, de veras, con una espiritualidad muy fuerte, pero que su tema se reduce a lo siguiente: y yo como juez hago mis gestiones para que el reclusorio tenga más camas, más colchones. Y yo como juez hago mis gestiones para que se aperturen más programas de trabajo. Inclusive yo como juez le mando oficios al señor presidente del tribunal para que por su intermedio se canalicen las mejoras en el reclusorio, porque me da pena ese interno, me da tristeza ese recluso de que con esas condiciones paupérrimas, ¿no?, me venga a pedir un beneficio penitenciario que lamentablemente lo tengo que negar, porque las condiciones paupérrimas en que vive no me garantiza que está siendo adecuadamente reinsertado. Pero al menos doy un granito de arena con algunos colchoncitos, con algunas camas, con alguito. Eso es bueno, eso es honestidad. Este desgraciado, ¿cuántas veces ha hecho eso? Muchas veces. Sin embargo, el tema de que ustedes manden, me digo, al Poder Judicial, manden oficios, ¿sí?, al señor presidente o a alguna otra autoridad, eso no impide que su verdadera tarea, según mandato de ley, es, a través de un sistema de audiencias, velar por los derechos humanos. El juez de ejecución no fue creado para que escriba a Dormimundo y le diga: oye, Dormimundo, tráeme 40 camas. Mira, si lo puede hacer, es bueno, pero eso es su función principal. Su función principal es cómo equilibro el sistema penitenciario con el sistema de derechos humanos. ¿Cómo lo equilibro? Porque va a haber casos en que la autoridad administrativa tenga razón en disciplinarlo. Pero no es un malcriado, tenga razón en disciplinarlo. Porque también va a haber casos en que la disciplina sea. Entonces tengo que equilibrar. Porque lamentablemente el mundo de lo penitenciario es un mundo muy sensible. Es casi seguro que el secretario de Gobernación, el subsecretario de Gobernación, el director general, el director de reinserción social, llame a Rosita y diga: oye, Rosita, entonces tú agarra tu AK-45 y ven aquí a cuidar, porque ya me tienes harto de que si lo toco a este cabrón, que hago mal, que si lo traslado a este cabrón, que hago mal, que si lo disciplino a este cabrón, que hago mal. Entonces cuida tú, pues mamá, cuida tú y yo ya no me meto.
Eso de seguro, esas fricciones de seguro se van a dar en mayo. Y eso es lo que necesitamos, estar preparados. No del dormimundo, no de las colchas, que si se puede, qué bueno. Pero, ahora me dijo los postulantes, si no generas fricciones, perdóname, tu cliente que está recurriendo, lo van a hacer lo que quieran. Y Ministerio Público y abogados de víctimas. Si queremos alcanzar metas mayores como la reparación de los daños, el cumplimiento de las penas, ¿correcto? Tenemos que entender como fiscalía o como abogados de víctima que esos objetivos no podemos alcanzarlos violando los derechos humanos. Por eso que tenemos que estar todos de nuestra propia parcela de labores al cuidado de este sistema de audiencia. Que va a haber audiencias de ejecución a cada rato y que van a haber audiencias incidentales, por supuesto que sí. Pero jefe, ¿está protegiendo más que de los condenados? Bueno, perdóname si mis ejemplos fueron para condenados, pero te lo puse aquí en la pizarra. Otra audiencia incidental para los daños. Ahí estoy pensando en la víctima. Ahí estoy pensando en la víctima. Entonces, es un sistema de audiencia que pretende equilibrar los intereses jurídicos de los actores del sistema. De los actores del sistema. ¿Correcto? Segunda idea, Hay una pregunta aquí. Por ejemplo, tocando el tema de la reinserción social, ya de los programas y todo eso, Sí. como usted comentaba, que por X o Y razón no se tengan y, por ejemplo, tenga un beneficio y se esté solicitando el beneficio porque ya cumplió el término y supuestamente la reinserción social ya se ha llevado a cabo. Si la víctima lograra confirmar que no, esa reinserción social no existe, o sea, por ejemplo, en un delito de violación que ya vaya a salir por X o Y razón y no se ha confirmado que ya llevó su debido proceso de evitar violencia masculina y todo ese tipo de cosas. Excelente. Muy bien. La pregunta de Pilar me va a permitir hablar del amparo Campeche un segundo más, que es un amparo muy importante. ¿Correcto? Para ello voy a pasar a un segundo tema. El primer tema es el sistema de audiencias. Un sistema de audiencias que se debe de entender a la luz del amparo Zacatecas. Segundo tema, los beneficios penitenciarios. ¿Correcto? Que nos toca a todos, como abogados de víctimas, como fiscalía, como abogados de internos, como poder judicial, nos toca a todos, ¿correcto? Muy bien. Pilar me indica un punto de partida muy importante, y es que el artículo 45 de la Ley de Ejecución de Veracruz, obedeciendo al 18 constitucional, trabaja la figura de la reinserción social de una manera progresiva, de una manera de pasar por etapas, de pasar por fases, ¿correcto? Un sistema progresivo. Artículo 45 de la Ley de Ejecución de Veracruz, relacionado con el 18 de la Constitución. El artículo 68 de la Ley de Veracruz, el artículo 68 de la Ley de Veracruz regula el tratamiento preliberacional, ¿correcto? Usted sabe que tratamiento preliberacional significa tiempo en la calle, pero también tiempo todavía adentro, ¿no? Tiempo en la calle más tiempo adentro. El artículo 72 nos regula la libertad, sí, 72, libertad preparatoria. Y el 77 nos regula la remisión parcial de la pena. ¿Correcto? 68, tratamiento preliberacional. 72, libertad preparatoria. 77, remisión parcial de la pena bajo la fórmula del 2 por 1. ¿Cierto? Muy bien. Todas estas figuras al mismo tiempo descansan, según la Ley de Veracruz, en dos pilares fundamentales. Todas estas figuras descansan, según la Ley de Veracruz, en dos pilares fundamentales. El primer pilar es la participación del interno. Es la participación del interno siempre
Cuando uno lee el tratamiento preliberacional o la libertad preparatoria, siempre va a poner como requisito que el interno haya participado en los programas de educación, de trabajo, de salud, de deporte, ¿no? Actividad cultural, ¿verdad? Toda esa participación del interno. Y el segundo pilar es pues el informe del Consejo Técnico Interdisciplinario, de acuerdo con el artículo 143 de la Ley de Ejecución de Veracruz. El Consejo Técnico Interdisciplinario, ¿cómo le informa? ¿No es cierto? ¿Cómo me informa? ¿Va bien hasta ahí? Sí. Correcto. Muy bien. ¿Qué pasó en Ciudad del Carmen, Campeche, que ya maneja ley de ejecución nueva? Pasó lo siguiente. Imagínense que yo soy el juez de ejecución, correcto, de Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Vamos bien? Aquí está el condenado, Daniel Hidalgo Murillo, que junto con su abogado defensor me pide una audiencia para beneficio penitenciario. ¿Correcto? El abogado del condenado va a tratar de cumplir con estos dos pilares de la siguiente manera. Señor juez de ejecución, tenemos en primer lugar el informe del Consejo Técnico Interdisciplinario, que como usted podrá ver, informa en forma favorable a mi cliente, favorable para que pueda acceder a un beneficio penitenciario. Aquí está el informe, ¿correcto? Además, señor juez de ejecución, si me miran todos, aquí tengo una constancia en cuanto a los trabajos que mi cliente hizo en el reclusorio. Aquí está una constancia de trabajo. Cuándo empezó y cuándo terminó, cuántas horas estuvo en ese programa. Aquí está mi constancia. De la misma manera, aquí tengo una constancia del programa educativo que mi cliente llevó, ¿correcto? Cuándo empezó, cuándo acabó y cuántas horas tiene. Acá hay una constancia emitida de que apoyó a los servicios de mantenimiento del reclusorio. Y así me lleno yo de constancias, ¿verdad? Constancias. Pues el juez de ejecución de Ciudad del Carmen, viendo las constancias y viendo el informe favorable del Consejo Técnico Interdisciplinario, concede el beneficio. Además, porque se cumplieron con los otros requisitos de ley. Un tiempo en la cárcel y que los daños, al menos en un porcentaje, estén reparados. Pero la víctima estaba inconforme. La víctima dijo: no, señoría, este señor no está reinsertado. ¿Cómo le va a dar una libertad anticipada? No está reinsertado. Agotando pues los recursos estatales, llega el amparo. Y en el llamado amparo Campeche se establece este principio. ¿Cuál principio? El principio de la documentación. El principio de la documentación de las constancias. El principio de la documentación de las constancias. A ver, dijo el amparo. Según esta constancia, este interno, Daniel Hidalgo Murillo, estuvo en un programa educativo desde el año 2007 hasta el año 2013. ¿Correcto? Muy bien. Hay que documentar la constancia. ¿Cómo que documentar? Que traiga los registros donde se anotaba su asistencia a las clases. Tiene que haber un registro de asistencia a clases. Tráigamelo. Como es un programa educativo, seguramente el profesor le habrá dejado tareas. Por favor, traiga las evidencias de esas tareas. De seguro que también el profesor tendrá un registro de calificaciones, ya sea de avances o de retrocesos. Tráeme también esos registros. En otras palabras, no me basta una constancia. Necesito tener toda la documentación, el respaldo que avale esa constancia, para yo darme cuenta si de veras este hombre está o no reinsertado. Aquí tengo una constancia de trabajo. Muy bien. Tráeme las evidencias que avalen ese trabajo. No hay papeles, ¿ok? Interroguemos como testigos
a las personas que dicen haber trabajado con él. ¿Qué es esto? Que antes nosotros nos reducíamos a dos cosas: constancia e informe. Constancia y el informe técnico. El amparo no. Tiene que haber más documentos, tiene que haber testigos, tiene que haber toda una serie de evidencias que respalden esa constancia y toda una serie de evidencias que respalden ese informe técnico. Para yo como juez de ejecución tener la certeza de que el interno Hidalgo Murillo está reinsertados. A raíz de este amparo Campeche, y como audiencia incidental, surgió esta audiencia, que lo estoy poniendo aquí en la parte superior de la pizarra. Esta audiencia se le conoce como la audiencia de fijación del tratamiento penitenciario. Audiencia de fijación del tratamiento penitenciario. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia incidental? Que el juez de ejecución, escuchando las partes, escuchando el consejo técnico, escuchando a los expertos, ¿correcto?, señale qué tratamiento requiere recibir el interno. Señale qué tratamiento requiere recibir el interno. Algo parecido con esas clasificaciones que hace la dirección, ¿no? Si soy un interno peligroso o no peligroso, esas clasificaciones. Igual con esa audiencia el juez fija el tipo de tratamiento que por ahora necesito. ¿Cuál es el objetivo de esa audiencia? Que yo como interno escuche: necesito programas de trabajo, necesito programas educativos, me vaya inscribiendo y vaya guardando o generando mis evidencias. Vaya guardando y generando mis evidencias. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo del beneficio penitenciario, a tiempo haya guardado toda esa documentación. Porque una cosa es que el interno, en la audiencia de beneficio penitenciario, recién se entere que se ha tenido que generar todas las evidencias, y otra cosa es que se entere desde el inicio. Y cuando llegue el tiempo del beneficio, tenga toda esa documentación. Necesito registro de asistencia, necesito un registro de trabajo, de tareas, necesito un registro de avances y de retroceso. Seguramente el profesor dirá: no me moleste, son 4.000 internos y no voy a hacer 4.000 carpetas académicas. Esto no es la UB, no es la Veracruzana del Sur. ¿Cómo te voy a hacer 4.000 carpetas académicas? No me friegues, ¿ok? Si usted no lo quiere hacer, yo lo hago. Porque a mí me interesa tener esa documentación cuando a la hora del beneficio penitenciario el juez me lo vaya a pedir, a solicitar. ¿Cómo el interno se entera desde el inicio con esta clase de audiencia? Ya se le va comunicando, informando. Aguas. Obviamente esto origina otra fricción con dirección de reinserción social, porque nos guste o no nos guste, en la vida pues la dirección de reinserción social, como una universidad, va a abrir 4.000 carpetas académicas, 4.000 carpetas de trabajo, y pues esperar 4.000 tareas, 4.000 trabajos, pues, es imposible, ¿no? Por esa razón que la presencia de un poder judicial, perdónenme esta expresión, sé que es matutina el día, pero la presencia del poder judicial destapa cloacas. ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro de los reclusorios? Pero Heber, no estoy ayudando a las víctimas, sí estás ayudando a las víctimas, porque la víctima quiere que el juez valore si de veras estoy o no reinsertado. Y el amparo Campeche le ha dado al juez de ejecución herramientas adicionales para establecer mi reinserción social.
Gerda, esto no ayuda a los defensores porque 4.000 carpetas. Cuidado, defensor. ¿Cuántas veces, porque tu cliente me cae gordo, porque tu cliente, no sé, lo detesto, el informe técnico te informa de manera negativa? Con el amparo Campeche, ese informe técnico negativo puede ser pasado a un segundo plano si el interno me genera toda una documentación. ¿Por qué? Porque el principio de libertad probatoria también impacta a las audiencias de ejecución. El principio de libertad probatoria también impacta a las audiencias de ejecución. El 143 no llama prueba plena al informe técnico. No llama prueba plena. Es una prueba más. Y el amparo Campeche nos dice, aporta más pruebas, aporta más evidencia, sea documentos, sea interrogatorio a testigos, sea interrogatorio a peritos. Más evidencias. Entonces, es un amparo que trata de dar lineamientos probatorios que favorezcan a todas las partes. En este tema de probar, un juicio lamentablemente complicado, un juicio de prognosis a futuro. Si estoy o no rey, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hemos escuchado en este tema, por ejemplo, si sabemos que el Código Penal tiene los delitos específicos de género y en la reinserción social no existe ese proceso, o sea que no se esté cubriendo por negativas específicas, o que se comprobara que no existe esa reeducación si estás cometiendo un delito de género específico. Entonces, sí podría ser también una manera de que la misma población tuviera una herramienta para que se fueran implementando, por ejemplo, este de género, otros específicos, o sea, en ausencia de lo que se está proyectando dentro de los derechos, sí, para su cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos trata de decir el artículo 45 de la Ley de Ejecución de Veracruz, que la reinserción social es el objeto de prueba. Es el objeto de prueba. O sea, no es solamente un cambio de nombre, de readaptación a reinserción, es un objeto probatorio. Pero que lamentablemente, así como el checklist del aeropuerto, ¿no? ¿Pagó los daños? Sí. ¿Tiene domicilio conocido? Sí. ¿50% de la pena cumplida? Sí. Ok, vete nomás y es echado. Pero no es un checklist. La reinserción social es un objeto de prueba que no se reduce solamente al informe, sino a toda la herramienta probatoria que uno pueda generar. Y tenemos audiencias, como las audiencias incidentales, para que las víctimas, los propios internos, la fiscalía, genere que el juez escuche, oiga y valore. Pues escucha, oiga y valore. Lamentablemente este amparo Campeche originó, justamente en Ciudad del Carmen, Campeche, boicots por parte de la Dirección de Reinserción Social. Audiencia de fijación de tratamiento penitenciario, está presente el condenado, ¿dónde está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Es que se enfermó. ¿Justo hoy? Sí, justo hoy se enfermó. Primer boicot. Segundo boicot. Principio de libertad probatoria. Que venga el Consejo Técnico Interdisciplinario para hacer interrogatorios y interrogatorios, ¿no? Principio de contradicción. Está el Consejo Técnico presente y si quieren con los abogados de Dirección de Reinserción Social, no han llegado a la sala de audiencia. Pero el juez de Campeche Didier dijo, ven, me dijo el juez, asómate por la ventana, ¿ves el parque del frente? Sí. ¿Ves el grupo de personas ahí en el parque haciendo el juego de la ronda? Sí. Ahí está el Consejo Técnico y los abogados de Dirección de Reinserción Social que no quieren entrar. Ahí están afuera. Porque no quieren ser interrogados, ni mucho menos contra interrogados. Boicot. El director de Dirección Social le mandó un mensaje al entonces presidente Lupita Guadalupe de Campeche diciéndole que después de ejecución estaba invadiendo sus funciones al ordenar que venga el Consejo Técnico. ¿Cómo va a mandar a llamar al Consejo Técnico si son los dioses? Y ya con el informe de ellos es más que suficiente. ¿Cómo los pies de los consejeros van a tocar la sociedad en la sala de audiencia?
Si está el informe presente, boicot, boicot, boicot. ¿Por qué? Porque si pido carpetas académicas, si pido carpetas de trabajo, si permito que los del consejo sean interrogados, sean contrainterrogados, la cloaca, boicot. No sé si se darán esas flexiones aquí en Veracruz, no sé si por un sistema de audiencias incidentales vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer. ¿Correcto? Daniel. Perdón, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Lo que usted quiera. Gracias. Nada más. Porque la pregunta que me encanta, porque en cierto sentido estamos hablando de un impacto, pero bien. Ya. El artículo 45 dice que la Dirección de Reinserción Social será la encargada de diseñar los programas educativos, planes de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si esos programas advierte la defensa del sentenciado que no son acordes a ciertos lineamientos o que se exceden ante el juez? Escuchen el juez. Ellos tienen la potestad de diseñar los programas, pero es un programa que apuntan a una finalidad, que yo avance. Y, señorías, hasta el día de hoy no hay programas. Como dijo el día martes, miércoles, con los protocolos de seguridad pública, no hay programas. Los que hay siguen pensando en una redactación y en una reinserción. O los que hay son letras muertas porque ni se aplican, no hay nada. Claro, en un procedimiento no judicializado, esas quejas me tenía que ver escuchar la propia dirección y me iba a mandar por un tubo, no me fregues, tú eres un condenado, es una lacra social y no tienes derechos. Pero el proceso de judicialización es un proceso de supervisión. Yo no lo diseño como juez, yo lo superviso, pero para supervisar necesito enterarme del chisme, de lo que está pasando adentro de los reclusorios como juez. ¿Cómo me entero chismes? Audiencias incidentales. Artículo 9, fracción tercera. Chisme, para que yo como juez pueda ir generando los marcos. ¿Por qué? Porque Dirección de Reinserción Social lo que va a esperar, las palabras como son, va a esperar el beneficio penitenciario, esa audiencia de beneficio penitenciario, te entrega su informe y te dirá, ya tú ve. Si tú dejas salir a alguien que al día siguiente seguirá violando, tú lo dejaste así, yo no. ¿Se me explico? Y si tú no le otorgas los beneficios penitenciarios y así el reclusorio sigue sobrepoblándose, es que tú no estás otorgando. ¿Me explico? Tú me lavas las manos como Pilatos. Pero con una audiencia, pero con un sistema de audiencias incidentales, ¿sí? Yo no voy a esperar hasta el beneficio. Yo como interno, o yo como víctima, o yo como Ministerio Público voy generando audiencias previas, para irle dando a conocer al juez de ejecución lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y él pueda ordenar las medidas y conforme a la ley pueda ordenar. Maestro, doctor, Perdón, no importa, desgraciadamente si quieres. Una pregunta. Actualmente el juez de sentencia es el que fija los beneficios a los que tiene derecho el sentenciado. Entiendo que esto ya no seguirá siendo así. El juez ya no va a poder... No, sí, el juez sigue. Recuerda que hay una audiencia. El juez de ejecución sigue, compañera. Por artículo 9, fracción tercera. Me refiero al de primera instancia. No. Es un juez diferente, es un juez que solamente se dedica a ver. No se entiende. No. A ver, el juez de sentencia fija los beneficios. Y si es condena, pasa a esto. O sea, Él sí los fija los beneficios. La libertad condicional de sentencia. Sí, desde sentencia. A ver, ahora se entiende. Beneficios penitenciarios, del tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, ¿te refieres? O a los sustitutos, o los sustitutivos. Los sustitutivos del El juez de sentencia. El juez o tribunal de sentencia fija los sustitutivos. Cuando yo puse aquí sustitución, no es que el juez de ejecución pone los sustitutivos. Es el órgano que sentenció, los que lo fija, y yo como órgano de ejecución velo porque se cumple.
velan porque se cumpla. Ahora sí. Muy bien. Tal vez saquemos tres cosas. ¿Podemos poner? Es que yo no tengo tanta memoria como que pero yo necesito. ¿Se han dado cuenta que se está poniendo la voz también? Creo que no llegamos a nada. Rápidamente. 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 Esta es tu agua. Esa es mi agua. Lo primero que tenemos que descubrir, que entender un poquito esto, son errores y la ejecución no tenía un orden adecuado para México, y entonces México, al copiar la ejecución, copió mal el procedimiento que no tenía. No olvidemos esos 4 puntos, el jurisdiccional, que es el 21, es decir, cuando nosotros nos referimos al artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política, no nos estamos refiriendo al juez, nos estamos refiriendo al sistema penitenciario. En cambio, cuando nos estamos refiriendo al juez, estamos haciendo que el juez impone las penas, modifica su duración. En cambio, todo el sistema penitenciario, todo depende de la inserción social. Ahora, ¿cuál es el problema de pregunta? Es que los jueces de control, los jueces de ejecución se encontraron con el Consejo Técnico Interdisciplinario, primero en una corruptela impresionante, vende todos los informes, está bien, ¿no? Y el tipo de individuo también está bien. Entonces, claro, se perdió el negocio del Consejo Técnico Interdisciplinario. Este fue un tema muy complejo, ¿no? En muchos consejos técnicos dirán el peor abogado, consejo técnico, el peor psicólogo, consejo técnico, la peor pedagoga, consejo técnico, el peor trabajador. No conozco el Veracruz. Claro, eso fue muy fuerte. Por ejemplo, porque los jueces de Durango, al ver la corrupción, negaron los beneficios. Pues tú imagínense lo que significa que cuando estaban saliendo 40 personas por día, ahora ya no sale nadie. Entonces el juez de ejecución fue un fracaso. O sea, hay unas cosas muy complejas que hay que tratar de entender. Es cierto, como dice que la administración social corresponde al Poder Ejecutivo y corresponde por tanto al Consejo Técnico Interdisciplinario en razón con la dirección de la administración social. Priva el principio de integridad personal y lógicamente el principio de posibilidad que ya gente ha explicado mejor que yo. Entonces, desde ese punto de vista, eso ya es otro digamos, si pasa la próxima. Cuando nosotros vemos las leyes de ejecución en todo México, incluidas Veracruz, van a encontrar que en cierto sentido hemos aumentado después de ejecución un montón de funciones. La ejecución de las penas obedidas, la ejecución de medidas cautelares, un tema que viene de Chihuahua. Y entonces resulta que para que el juez de control no llegue control también de medidas cautelares que viene siendo juez de ejecución, la administración de los centros penitenciarios y el personal, los traslados y beneficios, el control de procedimientos administrativos y disciplinarios, el control sobre sanciones, el proceso de libertad, la administración social a través del trabajo de la comunicación. Y esto mató el sistema, ¿no? Desde el punto de vista. ¿Por qué? ¿Cómo es el sistema? Pensemos en los dos amparos, Zacatecas y el Campeche, para entender el sistema que se requería, o por lo menos la experiencia en la ejecución de las penas. Era un proceso que México todavía no tiene, que es el proceso contencioso administrativo. Es decir, se agota la vía previa administrativa y una vez que el jerarca administrativo del Ejecutivo ha resuelto, se acude al Poder Judicial. Nosotros la mayoría de las veces tenemos un contencioso administrativo. Yo no conozco Jalapa, pero Veracruz, pero nosotros tenemos un contencioso administrativo ante un juez de jueces administrativos nombrados por el Ejecutivo Federal local. ¿Qué vamos a decir aquí en Veracruz? No hay contencioso administrativo de jueces judiciales.
Ah, No parece ok. que sí hay un contencioso administrativo, pero no. Por eso, pero el contencioso administrativo de Veracruz no es nombrado por jueces judiciales, sino por el Ejecutivo. ¿Los jueces son del tipo judicial? Sí, son del Digo, pertenece a la jurisdicción. Sí, y los nombres del Poder Judicial. Sí, sí. Ok, entonces ustedes que dirían, ¿qué significaba esto? Okay, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, a nivel federal y a nivel local, no había contencioso administrativo de poderes judiciales, sino que el contencioso administrativo de las entidades federativas es un contencioso administrativo, nombrado por la administración. Bien, entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La mayoría de las cuestiones respecto al 18 párrafo segundo era una obligación del sistema. Y cuando tú tienes un conflicto, hasta la jerarquía del sistema hace el Poder Judicial. Esa era la idea de la ejecución de las penas, es decir, la segunda parte. ¿Qué significa? Te fijas nuevamente en la ejecución de las penas y medidas, control sobre decisiones dentro del sistema penitenciario, principalmente en la cuestión de derechos humanos, control del programa de reinserción social a través del trabajo, ¿no? Cualquier interno que sepa, si yo no tengo trabajo, no me hagan beneficio, si yo no estoy cumpliendo el trabajo, no me hagan beneficio, entonces acude al juez, que ayúdenme, ¿por qué? Porque me están boicoteando al interno del centro. Esta era la razón, que originalmente era audiencia cuando haya conflictos, ¿no? Las audiencias correspondientes. A mí me parece que ustedes van a tener 3 problemas, y no por adelante, van a tener 3 problemas gordos, que es esto. Entonces, no, la siguiente. A ver, veamos que el juez de juicio, la pregunta que hacías es, el juez de juicio, artículo 12, fija la pena o la medida de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, y remite los autos en 3 días al juez de ejecución. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando ha condenado. Estamos, eso es muy importante. El juez de ejecución, aquí vamos a tener un problema importante, es la primera audiencia, la audiencia de ejecución. ¿Por qué? Porque creo que, por la experiencia ha sido, el juez de sentencia condena y remite al detenido o lo mantiene, lo está preso, a la reinserción social y le comunica que ya fue condenado, pensemos en 20 años de prisión. Y ya está. Eso es lo que pasaba. Y le comunica esa decisión al juez de ejecución. Eso es lo que pasa en todo lado. Nosotros creamos una audiencia de ejecución en donde se radica la causa por el artículo 13 y entonces se ejecuta lo ordenado en sentencia. Se señala el día y hora de ejecución, artículo 14, y entonces ahí se explica la sentencia. Esto es un error de Veracruz. Un error que van a soportar ustedes y que yo le diría a todos los abogados, ok, vayan a la audiencia, decoren y no se opongan. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución acá no sabe absolutamente nada. Entonces le están adelantando una audiencia en la que, y esto ha pasado en todo México, en donde los jueces de ejecución quedan como unos caros idiotas. Porque lógicamente son unos idiotas, todos nosotros seríamos unos idiotas si nos llaman a una audiencia en la que pasó aquí lo condenado, ¿no? Y el juez lo único que tiene es la radicación de la causa enviada 3 días después de la ejecución, como causa ejecutoria por el tribunal de sentencia. Claro, ustedes dicen, ¿qué puede hacer un juez de ejecución cuando le está mandando la causa y se tiene una audiencia con el detenido? ¿No? ¿Cuál va a ser su reinserción social, su trámite, su tratamiento, etcétera? Esto me parece que ha sido una audiencia en la que hemos enfrentado al juez de ejecución a una realidad que no conoce. Me explico. 1. 2. Ustedes recuerden que el Consejo Técnico Disciplinario no es para el juez, es para el sistema. Entonces el juez de ejecución no tiene un Consejo Técnico Disciplinario. Al no tener un Consejo Técnico Disciplinario, el juez ignora y entonces debe obedecer las puntuaciones que en ese momento le hace el Consejo Técnico Disciplinario. Pero el Consejo Técnico Disciplinario va a decir una cosa muy lógica al juez de ejecución en esa primera audiencia. Pues perdón, nosotros todavía no hemos podido hacer el trámite porque todavía no estaba condenado.
Entonces empieza a hacer una audiencia a canciller sin resultados. Eso sería el problema. Aquí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque entonces Veracruz crea una audiencia de cumplimiento voluntario. Es decir, si el imputado se encuentra en libertad, le deja en libertad un plazo para que se presente voluntariamente para pagar la operación, para trabajar, para pedir un préstamo, para lo que sea. Entonces, podría ser muy interesante porque esa persona se presenta a la fecha fijada por el juez con ciertos cumplimientos a sentencia. Sería un tema importante desde el punto de vista de la audiencia. Yo no he encontrado esta audiencia en ninguna legislación mexicana. Eso por un lado. Después viene la audiencia de los beneficios sentenciarios conforme al código, a los Zacatecas, perdón, Campeche, que se refiere, y después las audiencias, y después las audiencias incidentales del 28 al 31 de la ley. ¿Okay? Es lógico que conforme a las niveles exigentes, toda la autoridad ejecutora le corresponde lo que es la realización social, ¿no? Esa sería la ficha clave del sistema, ¿no? ¿Cuál sería el problema actual? Yo pienso que ustedes van a sufrir tres problemas importantes. Uno, yo ahorita que estoy en la cárcel de Amatlán, me ha gustado mucho la gente, me ha gustado. La gente es muy linda, la gente se ve muy bien, hay custodios valiosísimos, elegancia en los custodios. Yo he podido caminar por las cárceles. Es la única cárcel del mundo en la que yo he estado en bastantes cárceles donde no me queda el olor a humedad, no me queda, o sea, es una cárcel muy bonita. ¿Es una cárcel moderna del estado de Veracruz? Sí, porque las demás. Entonces, ahí hay una modelo. Yo, digamos, en mi visita a cárceles, me parece que puedo decir eso. Es una cárcel modelo en muchas variables. La gente se ve siempre preocupada, la gente siempre está en charlas, en clases de formación, en bailes, en deporte, etcétera, etcétera. Quizás la única limitante que hay es que no pueden conseguir tanto trabajo para tantos obreros y por otro lado no hay las horas de agotamiento laboral que deben de ser. O sea, no me pongan a hacer un trabajo 3 horas y ya está, que hago de ocio todo el día. No, esto es un tema que hay que saber utilizar. Ellos pueden hacer que la gente tenga deporte, trabajo, pero yo creo que es muy importante tener 8 horas laborales. Por ejemplo, siendo una zona agrícola, tiene una parte agrícola muy pequeña, y esto, y el modelo de Costa Rica. Costa Rica, los espárragos se siembran en los cerezos, y como es el vegetal de ensalada más caro del mundo, se vende fuera del exterior. Bueno, entonces, claro, ¿quién puede competir contra los cerezos? Nadie. Entonces, los cerezos son millonarios vendiendo espárragos, ¿no? Bueno, pero son unos jardines preciosos, unas hortalizas enormes, unos centros enormes, que el gran problema que tiene Costa Rica es que la gente no se quiere ir porque son campesinos, ¿no? Tienen un trabajo precioso. Bueno, y luego cuando salen no pueden producir espárragos porque nadie se los va a comprar porque son muy crudos de ellos, claro. Es un tema, pero ya es un tema que hay que saber estudiar muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, si ustedes ven Amatlán, si tendrían que poner un cerro en Amatlán, sería el centro en donde gente campesina podría desarrollarse y, por ejemplo, podrían tener los huevos y la leche y las vacas a la misma cereza. Ahí sería un error, me parece, el centro de Amatlán, porque todo es inversión del Estado y no hay producción interna a ese beneficio. Yo creo que hay un error gordo. ¿Puedo comentar algo? Y es que, bueno, dentro del nuevo trabajo que yo he tenido, fue precisamente ser el director del Centro de Adaptación Social de Pacho. Pacho es un cerezo que nace con todas las edades, en 1980, con todas las rurales, con todas las tecnologías, para albergar de 150 hectáreas. Lógico es que con el tiempo la población penitenciaria se diversificó, el aparato de seguridad, los custodios fueron disminuyendo.
medio y se puede deteriorar su inmueble. Pero a lo que voy concretamente es que ha hecho falta un poco de imaginación de la gente que está ahí o de los gobiernos de turno. Yo recuerdo que en aquel entonces, siendo secretario de Gobernación o Fernando Chirutales, ya murió, implementamos dos programas bien sencillos que se denominaban identificación penitenciaria y aprovechamiento de espacios. Y invitamos incluso a la iniciativa privada, a las cámaras de comercio, a que invirtieran lana en los derechos. Y logramos en aquel entonces darle trabajo al 80% de la población penitenciaria y ganando salario mínimo. Esa es la organización, creando su fondo de ahorro, no llega al poder económico dentro de hacer eso. Y se suscribieron vaya con menos 10 años para tratar de hacer esos derechos, tratar de hacerlos autosuficientes y dejar de depender del erario público estatal. Hasta donde quedé que fueron pues años más o menos que estuve ahí, se logró hacer, pero se pierde, vaya, porque tú vas a un cerebro, no va a pensar cómo ayudar a los enteros, cómo hacer algo. Va a pensar cómo les va a cobrar la calaca, cómo les va a meter la botella, cómo va a meter la botella, o cómo va a meter la droga para que la tenga. Ese es el problema, ¿verdad? Al que se va a pensar no nomás el Estado de México, sino yo creo que todo México, por un lado. Y por otro lado, bueno, esos dos amparos que nos hablan, ustedes son excelentes porque obligan a la autoridad penitenciaria a cumplir, ¿no? Pero también se da algo que a mí me llama mucho la atención. Parte de las reformas constitucionales de este señor se dan precisamente buscando la depuralización del sistema penitenciario. ¿Y por qué? Bueno, porque es un costo muy alto para el Estado y para la propia ciudad. Yo te hablo de que aquí en Veracruz son más de los los estados sentenciados y que casos de este tipo es la de Navatlán, la de Tabasco de Coatzacoalcos, la Despacho y la de Tuxpan. Son cuatro decisiones que podrían reunir las características, semi-reunir las características de lo que se requiere para buscar verdaderamente la rehabilitación social del interno y la rehabilitación de la sociedad. Ese es el problema, ¿verdad?, que nos vamos a encontrar. Yo estaba viendo, gracias por esta parte, yo estaba viendo, un segundo, acá. Si ustedes ven este caso de ejecución, nosotros estamos hablando del 50% de suspensión condicional, ¿no? A nivel de control de poder de control. El 40% de abreviado, eso sí pasa inmediato al control porque hay cárcel, salvo que la pena llevará a la libertad condicional. Si después aplica abreviado a una pena menor, entonces puede darles a aplicar la libertad, y si la pena mayor a la libertad condicional a hacer eso y la ejecución de la condena. Pero vean que es muy importante porque estamos hablando del 60% de las causas, del 100% de causas eficaces. Mentira, estamos hablando del 40% de las causas, o sea, el 100% de las causas eficaces, el 40% se termina en ellas, el otro 60% se resolvió sin tener que tocar la cárcel. O sea, analizaría el tema de la eficacia del sistema. Es decir, si tenemos formas de solución de conflicto a través de la declaración del daño, de la conciliación, de la mediación, la suspensión condicional del proceso, ¿okay?, y otras formas como alternativas, como los criterios de oportunidad, entonces tendríamos que tener por lo menos el 60% de la gente que está en la cárcel fuera. Eso es un poco bueno. Y eso habría que trabajarlo muy bien. No se está trabajando bien, Sandy. No se está trabajando bien. Y yo creo que sí hace falta. ¿Por qué? Porque yo creo que el Ejecutivo no le ha metido cabeza, sino que lo que ha hecho es pelear con el Judicial, ¿no? Y el Judicial ha caído en lo que decía Hesler. Por ejemplo, me recuerdo
una juez de Chihuahua, cuando veía a las mujeres, no las necesita nadie, no tienen trabajo, y entonces empezó a hacer gestión de trabajo, de empleo, y claro, se metió en un no me importa, porque eso no le corresponde a ella. Entonces, hay un montón de situaciones muy complejas a la hora de lograr la realización social. Esto es una idea general que teníamos nosotros, le hemos dado ahorita porque vamos a hacer un descanso para volver a las pantomimas. Pero queríamos que el caso, porque si ustedes se dan cuenta, el caso de ayer, que fue un caso de difícil, no queríamos que el caso es muy fácil de resolver en el juicio. Un caso relativamente, excepto lo que decía Narciso, pero Narciso, si tú te das cuenta, el caso de ayer es en parte fácil de resolver en revisión. Ahora, lo importante es que sigamos tratando de meter cabeza a apelación de sentencias, el caso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, señores, estamos cayendo en la trampa gringa, y es, no tenía, la trampa gringa que es, no había coartada, y al no tener coartada ella era culpable, y no hemos hecho lo que significa, cómo encontramos como agravio el hecho de que, perdón, pues usted nunca demostró la responsabilidad de mi cliente en la acción ilícita que le está condenando. Creo que si no encontramos agravios ahí, vamos a perder. Cuidado, ¿no? Que es muy importante esto. Cuidado que nos puede pasar con el caso Cassés, que al final ella sigue presa, porque no supimos puntualizarle al juez, al tribunal de apelaciones, cuál es el problema del agravio, ¿no? Y cómo lo demostramos. Bueno, descansemos un rato. Gracias. Por favor, en la lista de asistencia. Gracias.